Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver lo que son máximos y mínimos, pero antes de saber cuándo un valor es máximo, cuándo un punto, perdón, es máximo o cuándo un punto es mínimo, estos máximos y mínimos nos van a servir para resolver problemas de optimización, los cuales vamos a hacer más adelante. Bueno, antes de hablar de máximos y mínimos, debemos hablar de valor crítico. ¿Qué es un valor crítico? Un valor crítico es un número que pertenece al dominio de f. Bueno, aquí dice, un momentico, ya les cuadro esto aquí, que pertenece al dominio de f. Aquí es una función f. Que pertenece al dominio de f, tal que f de c, perdón, de c es igual a 0. Ya ustedes saben que f' es la derivada de f, ¿cierto? O f' de c no existe. O sea, el valor crítico es cuando la derivada en ese punto es 0 o cuando la derivada en ese valor no existe. O cuando es 0 o cuando no existe. ¿Listo? Entonces vamos a ver esto claramente por medio de un ejemplo. Lo que me piden es que calcule los valores críticos de la función dada. ¿Listo? Bueno, en resumidas cuentas, jóvenes, para calcular un valor crítico, lo primero que debemos hacer, es calcular la derivada de la función que nos están dando. Esto se puede hacer de dos formas. Primero, aplicando la derivada de un producto que ya ustedes conocen, o antes de derivar, ustedes lo que harían es resolver o multiplicar eso que tienen ahí. Y esto me quedaría 4x a la 3 menos x a la 4 antes de derivar. Ya teniendo una función más clara o más fácil de derivar, porque es que la función que estaba arriba me tocaba aplicarle la derivada de un producto, pero ya esta son derivadas sencillas. Entonces la derivada de esta función viene dada por 12x a la 2 menos 4x a la 3. Eso es como primer paso. Ojo, vamos a hallar el valor crítico. Primero, ¿qué debemos hacer, jóvenes? A calcular la derivada de la función que me están dando. Como esta función tendría que aplicarle la derivada de un producto, pero voy a tratar en lo posible de no complicarme tanto, entonces yo lo que hice fue distribuir esta función. Al distribuirla me queda una función más sencilla de derivar. Listo. No es que la de arriba sea difícil de derivar, sino que esta es más sencilla. Entonces, como segundo paso, ¿qué voy a hacer? Según lo que me dice el valor crítico, un valor crítico de una función f es un número x igual a c en el dominio de f, tal que la derivada en ese punto, en ese valor, es igual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La derivada que está aquí hay que igualarla a 0. O sea, ¿quién es la derivada? Momentico, vamos a cambiarle el color. 12x a la 2 menos 4x a la 3 lo igualamos a 0. Resumo. Primero me dan la función. Después que me den la función, derivo la función. Después que derivo la función, la igualo a 0. Y después que la igualo a 0 me va a quedar una ecuación, ¿cierto? En la cual yo debo encontrar los valores de x. Y eso con ustedes lo he venido tratando en cortes anteriores. Entonces ahora hay que despejar la x. Bueno, aquí sería entonces, factor común sería 4x a la 2 que multiplica a 3 menos x igual a 0. Entonces, jóvenes, me quedaría que 4x a la 2, 4x elevado a la 2 es igual a 0, o 3 menos x es igual a 0. Despejando me queda que x cuadrado es igual a 0, y acá me quedaría de que
menos x es igual a menos 3. De aquí obtengo de que x vale 0 y de acá obtengo de que x es igual a 3. Esos son los valores para el cual la derivada es igual a 0. Bueno, jóvenes, esos valores x0 y x3 son los que nosotros conocemos. Estos valores son los que nosotros conocemos como valores críticos. Esos son los valores críticos. Bueno, esos son los valores críticos. X igual a 0 y X igual a 3. Ah, ojo, pero ¿qué me está diciendo? De que si X igual 0 y X igual a 3 pertenecen al dominio de la función, entonces serían correctos estos valores críticos. Pero el dominio, jóvenes, el dominio de la función o de toda función polinómica son todos los números reales. Por ser todos los números reales, estos valores x0 y x3 son los valores críticos de la función. Bueno, ahora vamos a hablar de punto crítico. Un punto crítico de una función es el punto C, f de C, donde C es el valor crítico y f de C es la función evaluada en C. Bueno, ya nosotros tenemos el valor crítico. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Ya tenemos el valor crítico. El valor crítico para el ejemplo anterior son, bueno, para la función, vamos a escribir la función que tenemos. ¿Cuál es la función? 4x a la 3 menos x a la 4. ¿Cuáles son los valores críticos? 0 y 3. Entonces vamos a evaluar ese 0 en f. Entonces me queda 4 por 0 a la 3 menos 0 a la 4. Y esto en total da 0. O sea que un punto crítico es 0, que es este 0 que está aquí, coma el 0 que está acá. Ese es un punto crítico. ¿Cuál sería el otro punto crítico? ¿F de quién? Ahora vamos a evaluar 3. Es más, voy a colocarle aquí color, que es este 0 que estamos evaluando. Y vamos a colocar este color, que es el 0 que vamos a evaluar, el 3 que vamos a evaluar aquí. Entonces sería f de 3 es igual a 4 por 3 a la 3 menos 3 a la 4. Y eso en total da o sea que otro punto crítico sería ¿quién? Sería 0,27. Entonces, para dos valores críticos, dos puntos críticos. El punto crítico lo que tienes que hacer es evaluar el valor crítico en la función para poder encontrar el punto crítico. Vamos ahora con el criterio de la primera derivada. Este criterio me permite encontrar esos máximos y esos mínimos. Entonces, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? Dice, supongamos que x es un valor crítico de una función f. Entonces, si f cambia, ojo, si f cambia, f', perdón, cambia de positivo a negativo, o sea, si cambia de positivo a negativo, se dice que ese valor, que ese punto crítico es un máximo, es un valor máximo. Si cambia de negativo a positivo, se dice que es un mínimo. Si f no cambia, entonces, o sea que va así, no tiene ni máximo ni mínimo. Vamos a ver por medio de un ejemplo qué significa eso. Bueno, tenemos la función 3x a la 4 menos 4x a la 3 menos 12x a la 2 más 5. Lo primero que vamos a hacer es hallar los valores críticos. Entonces, procedemos a lo siguiente. Primero, la derivada
La derivada de f es igual a 12x a la 3 menos 12x a la 2 menos 24x. Esa es la derivada. Listo. Segundo, ahora voy a igualar a 0 la derivada. Entonces me queda que 12x a la 3 menos 12x a la 2 menos 24x es igual a 0. Listo. Listo. Ahora vamos a encontrar los valores de x. Entonces vamos a aplicar todos los casos de factorización que no sepamos. Aquí por lo menos tengo un factor común. Y el factor común que tengo es 12x. ¿Qué me queda al sacar factor común 12x? Aquí me quedaría x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Entonces tengo que 12x es 0 o que x cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. De aquí obtengo de que x es igual a 0. Entonces este x igual a 0 viene siendo un valor crítico para esta función. ¿Por qué es un valor crítico? Porque el dominio de esa función son todos los números reales. Entonces ese x es igual a 0, es el primer valor crítico. Bueno, aquí voy a aplicar ahora un caso de factorización que es el siguiente. Voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den menos 1. Y esos números son... ¡Wow! ¿Esos números son cuáles? Si hay dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados me den menos 1. Sería 1 por menos 2. Vamos a ver, el resultado me da menos 2. Sí, estamos bien. Y 1 más menos 2. Eso da menos 1. Perfecto, ya encontré los números. Entonces serían 1 y menos 2. Listo. Encontrado los números, me quedaría entonces aquí x igual a más 2 más 1 y menos 2. Entonces, aquí ¿qué tengo? ¿Qué puedo concluir? Que x más 1, lo mismo, igual a 0 o que x menos 2 es igual a 0. Aquí x igual a menos 1 o x igual a 2. Entonces, estos valores, jóvenes, x menos 1 y x2 son valores críticos. Entonces tenemos tres valores críticos para esa función. Listo, ahora voy a hallar los puntos críticos. ¿Cómo hallo los puntos críticos? Evaluando los valores críticos en la función. ¿Cómo así? Bueno, primer punto crítico sería f de 0, ya que x vale 0. F de 0 igual a ¿quién? A 3 por 0 a la 4 menos 4 por 0 a la 3 menos 12 por 0 a la 2 más 5. Y esto da 0, esto da 0, esto da 0 y en total me da 5. Entonces, sí, exactamente, el valor crítico sería el valor de la x, el valor de f evaluado en x, que es 0, entonces sería 0,5. Ese es mi primer punto crítico. El segundo punto crítico, ¿cómo lo hallo? Evaluando este otro valor crítico. ¿Cómo así? F de menos 1 es igual a 3 por menos 1 a la 4, menos 4 por menos 1 a la 3, menos 12 por menos 1 a la 2, más 5. Y eso me da como resultado, listo, y esto daría como resultado 0. Punto crítico sería menos 1,0. Listo. Vamos a hallar el último valor crítico, el último punto crítico para este valor crítico. Entonces sería f de 2 es igual a 3 por 2 a la 4 menos 4 por 2 a la 3 menos 12 por 2 a la 2 más 5. Y eso menos 27. Entonces, el otro valor crítico es, el otro punto crítico es 2, menos 27. Entonces ya para los tres valores críticos encontramos los tres puntos críticos.
Bueno, ya tenemos los puntos críticos. Ahora vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. ¿En qué consiste el criterio de la primera derivada? Supongamos que x igual a c es un valor crítico de una función continua. Ya tenemos los valores críticos. Ahora, si f' cambia de positivo a negativo. Wow, ¿cómo así? Miren, vamos a hacer uso de los valores críticos. Vamos a ver qué pasa aquí. Ustedes recuerdan cuando nosotros dimos desigualdades cuadráticas que utilizamos los intervalos. Eso mismo es lo que vamos a aplicar acá. ¿Cómo así? Ya les estoy explicando. Bueno, aplicando ¿cómo es que en intervalos, para desigualdades en intervalos, nos queda lo siguiente. Negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, jóvenes, miren que aquí hay un cambio de signo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que en el intervalo menos 1, menos infinito a menos 1, hay un cambio hasta el menos 1, 0. O sea que primero es negativo, ojo, miren esto, primero es negativo y después es positivo. O sea que ese menos 1 es un punto ¿qué? Menos 1, 0 es un punto ¿qué? No, mira lo que te muestra, mínimo. Porque, ojo, va de negativo a positivo. Negativo a positivo. Aquí hay un ¿qué? Un mínimo. O sea que el punto, ojo, el punto, voy a borrar aquí. El punto, jóvenes, menos 1 es un ¿qué? Es un mínimo. Ahora, otro cambio de signo sería, ¿de dónde a dónde? Va ahora de positivo a negativo. Entonces eso sería un ¿qué? Un máximo, ¿cierto? O sea, un máximo ¿dónde? ¿En qué intervalo? Perdón, ¿quién es el punto máximo? Sería 0,5. Este 0,5, este punto crítico es un ¿qué? Y el otro punto crítico, hay otro cambio de signo que sería de negativo a positivo, ¿cierto? Entonces el otro punto crítico es un ¿qué? 2 menos 27 es un mínimo.